¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambos sistemas que hay? Pues que el sistema de información es porque tiene internet. O sea, usted se puede conectar de forma externa desde cualquier parte del mundo. Mientras que el sistema de aplicación es un sistema que solo es manejado mediante una red que es interna de la empresa, llamada Ethernet. Esos términos ustedes los van a ver más bonitos cuando ustedes vean la materia que se llama redes. Entonces aquí en esto pues nosotros aprendemos a conocer cómo está compuesto un sistema de información, cuáles elementos tiene, cuáles actividades tiene, qué tecnologías se encuentran y los costos que tiene implementarlo. Entonces todo sistema de información nace en un entorno competitivo de los años 90. Si hay personas por acá que nacieron en el 88, en el 87, pues ustedes sabrán que por allá no habían o sea, los sistemas que estaban empezando al auge para la parte de las personas, de la parte de las personas normales que llamamos nosotros, donde estamos metidos todos nosotros. Porque si nosotros miramos en el entorno militar, pues la tecnología ya está más avanzada. Y ya cuando los militares ya no usan algo porque ya les parece muy viejito, pues lo liberan para la gente normal como nosotros. Entonces, en ese momento, pues, en la parte económica de los años 90 fue donde empezaron a verse más los sistemas de información. ¿Por qué? Porque las empresas estaban antes construidas de forma manual, manejaban todo de forma manual, llevaban algo que se llama minuta de control, o lo podemos también llamar una matriz de control, donde todo se hacía de forma normal. Entonces, si usted necesitaba, por ejemplo, vender, vamos a suponer, un CD a una empresa, pues usted en la minuta anotaba cuántos CDs se está vendiendo, qué empresa lo compró, qué referencia es el CD, qué música tenía el CD. Ese tipo de cosas era lo que se hacía antes. Pero entonces habían problemas porque cuando las empresas entraban en inventario, no sé si ustedes se acuerden en los pueblos que ellos cierran los locales. Entonces les tocaba cerrar el local por lo menos un mes en el año, donde empezaban cosa por cosa a mirar a ver cuánto inventario tenían de ese producto. Si era una empresa, supongamos, de plásticos, pues tenía que mirar cuántas ollas habían, qué plásticos tenían, qué cosas para la casa de plástico encontraban, todo ese tipo de cosas, pues tenían que irlas revisando poco a poco porque de alguna u otra forma no tenían un sistema que les ayudara a hacer ese proceso rápido. Entonces, antes, por ejemplo, el éxito o antes que existía el ley, ellos le colocaban a los productos un sticker. Vamos a suponer que ustedes se van a comprar unas gafas. Entonces, ese era un sticker que lo agarraba una máquina y le colocaba el precio. Vamos a suponer que las gafas costaban 30.000 pesos. Pero entonces los clientes en ese momento, como no había un sistema que ayudara como a hacer más rápido el inventario, habían clientes que le cambiaban la etiqueta del precio y le colocaban otra más barata. Entonces, si las gafas valían 30.000, ellos le colocaban 10.000 y las llevaban para la caja. Y allá cuando las pasaban, como no había un código de barra ni nada de eso, pues allá la persona cobraba era 10.000 pesos. Eso en ese entorno competitivo que generaba, pues pérdidas para el almacén, porque realmente no se está llevando un control de los verdaderos precios ni el inventario que hayan de esas gafas. Entonces en los 90 es donde se empezó a tener un auge grande por agarrar las empresas y automatizar sus procesos que tienen adentro y de alguna forma pues lograr que los procesos externos con los internos pues se formen rápido y se puedan llevar registros de esos procesos para que las empresas pues empiecen a ganar dinero y no tengan que estar cerrando para hacer esos inventarios.
Ahora, ¿en qué se basó pues eso 90? Pues ahí fue donde se empezaron a conocer términos como la aldea global, que significa que cualquier persona que esté en alguna parte del mundo se puede comunicar con otra de forma muy sencilla. En este momento ustedes saben que si ustedes, por ejemplo, tienen un canal de YouTube y ustedes quieren mirar un video en inglés, pero no saben inglés, pues le colocan los subtítulos en español, siempre y cuando esté permitido. Esos subtítulos en español, ¿para qué nos sirven a nosotros? Pues para que esa persona, cuando él está hablando en inglés, el mismo programa que tiene YouTube o que tiene algún servicio de videos, pues nos permita a nosotros entender en nuestro idioma qué es lo que está hablando la persona. ¿Qué tiene eso de importante? Pues que el conocimiento se traslada de un idioma a otro idioma y por ende, pues todas las personas del mundo pueden acceder a lo que uno está hablando, o si es uno el que está buscando, a lo que la información que uno está buscando se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Entonces a eso se conoce como aldea global. Ahora, a veces pasaba que las empresas mandaban al jefe, por ejemplo, a alguna capacitación internacional, pero supongamos la enviaban el 22 de enero. Ustedes saben que la nómina la pagan los 15 y los 30 en una empresa. A veces el jefe por problemas que pasaban no llegaba el 30, ni siquiera llegaba al 5, ni siquiera llegaba al 10, iba llegando para el 15. Esos 15 días después de que se supone que a los trabajadores les tenían que haber pagado, no les pagaban porque faltaba una firma del gerente de la empresa, donde autorizaba pues el pago de la nómina. Entonces, ese problema existía y con estos cosas que nosotros estamos viendo de los sistemas de información, del entorno económico competitivo, pues ya por lo menos un jefe de una empresa tiene una firma que se llama electrónica, que está compuesta de números bueno, de números y letras alfanuméricas, en la cual pues ya puede firmar desde cualquier parte del mundo y se pueden hacer los procesos como si él estuviese ahí en la oficina sentado. Entonces, ¿eso a qué conllevó? Pues que hayan transformaciones económicas e industriales en las economías de los servicios basados en conocimiento y la información. ¿Por qué? Por la forma como se conectan todos los sistemas informáticos. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno, en todo caso, pues nosotros vamos hablando del medio ambiente que es cambiante y como ustedes saben, cada vez que la tecnología avanza, pues todos los sistemas de información tienen que ir cambiando. Por eso es que nuestro trabajo es tan importante afuera, cuando ustedes son egresados, porque hay muchas empresas que tienen ya sistemas de información implantados y con los que están trabajando. Pero entonces puede llegar momentos en los que la empresa se siente como que se está quedando muy atrasada en el cuanto a la tecnología. Entonces ellos van y contratan otra empresa que les cambie el sistema de información, se lo actualice. Al decir nosotros actualizar, pues tenemos un inconveniente y es que para todos los programadores, ingenieros de sistemas o si son de carreras afines y que saben programación, pues eso conlleva a que tienen que aplicar nuevas tecnologías para hacer ese software. A veces lo más importante del software es el proceso que él conlleva, más no hacer la actualización del software. Porque actualizar un software no es fácil, tiene mucha complicación. Si por ejemplo un software que solo manejaba PHP y MySQL suelto, y ustedes después lo quieren actualizar con un framework, se darán cuenta que eso es completamente diferente. Según lo que nos ha explicado Juan y lo que él está haciendo, pues eso es programación muy diferente, donde queda más fácil es entender los procesos que llevaba el sistema y actualizarlos, pero sin reescribir el código fuente que ya está hecho, sino hacerlo desde cero. A veces sale más barato eso que irnos a actualizar lo que ya teníamos listo.
Si entramos a ver la globalización, pues encontramos un control en un mercado global. Entonces, Colombia no es la única industria que hace software. Hay alguien que hace software mucho más barato que Colombia. Lo que pasa es que no es tan bueno, pero también ustedes pueden conseguir sistemas baratos. En este caso, ¿cuál es ese? Pues el país de Venezuela tiene programadores también, pero el software de allá es más barato. ¿Por qué? Porque no hay empresas casi certificadas a nivel global que tengan y manejen buen sistema de madurez para que ese software tenga muy buen resultado en el mercado. Ahora empieza la competencia en los mercados mundiales porque ya las fábricas que venden productos pues se meten a otros países. Antes, ¿cómo era la cuestión? Pues una persona le tocaba hacer un préstamo, se iba por ejemplo para China, con ese préstamo compraba varios contenedores y traía la mercancía. Ahora no. Ahora si esa persona necesita comprar algo, pues supongamos se conecta con fábricas de China, por ejemplo. Hay una página muy famosa que se llama Alibaba. Ellos, la mayoría de ellos son fábricas, entonces se conectan, hacen el negocio virtualmente con esa persona, hacen el pago a las cuentas bancarias y ellos hacen todo el proceso del envío del contenedor a Colombia. Igualmente, si ustedes necesitan algo de Rusia, por ejemplo, un medicamento o algo, o armamento o algo que necesiten, y son capaces de encontrar ese tipo de páginas en Rusia, pues de allá también se pueden, al comunicarse y comprar las cosas, pues ellos se la pueden enviar. Turquía es un país bastante pirata donde usted encuentra muchas clones de marcas y también de Turquía se pueden lo que son exportar productos para Colombia. Entonces, de todos los países que ustedes pueden imaginarse, pues existe eso donde nosotros nos facilita la vida para hacer intercambio de mercados. Entonces, por eso se conoce como competencia en los mercados mundiales. El problema con esa competencia es que a qué conlleva, a que las pequeñas empresas de Colombia cierren. ¿Por qué? Porque si es una empresa donde, por ejemplo, aquí en Cúcuta, la mayor empresa que existe es de zapatos. Por todas partes venden zapatos y los zapatos son baratos. Ahora, si ustedes son empresarios y tienen una fábrica, pues Cúcuta hace poco tuvo una invasión muy grande de zapatos chinos. Si aquí un zapato en Colombia vale, pongámosle, acá en Cúcuta sale por 60.000 pesos, en el interior del país, Bogotá sale por 120, ya en lo que son los locales por allá de Bogotá o Medellín o Cali, pero un zapato chino seguía saliendo por 40, por 30.000, por 20.000 pesos. Entonces, por eso es que esas fábricas demandan a que el país tenga que controlar la piratería, controlar la copia, controlar todo lo que encuentre, porque si no las pequeñas empresas de Colombia empiezan a caer, ya que competencia extranjera empieza a ingresar al país y ellos se quieren pues dominar este mundo colombiano para que tengan el control. También existe algo que se llama grupos globales de trabajo, donde muchas personas se reúnen virtualmente y pueden hablar y según lo que hable, si son científicos, pues puedan explorar áreas de interés y no necesitan moverse de su casa. Encontramos sistemas globales de entregas y mensajería también para comunicación directa entre un sistema y otro sistema en los países, dependiendo del idioma que se tenga. Luego viene algo que se llama transformación de las economías industriales, donde algo muy interesante a eso tiene que ver con la base de conocimiento limitada en los trabajadores. Cuando ustedes aquí en Colombia intentan contratar una persona, supongamos que sepa de inteligencia artificial, van a encontrar en el mercado varias hojas de vida. Pero de pronto esas hojas de vida no les van a servir a ustedes porque vamos a suponer que la persona no sabe inglés. Ninguno de esos que se presentaron saben inglés. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Si necesitan a una persona que sepa inglés y sepa inteligencia artificial,
pues se comunica, por ejemplo, con Estados Unidos, con Inglaterra y empieza a buscar hojas de vida de por allá, ¿cierto? De ese tipo de países. Y entonces cambia lo que es el sistema de contratación y ese sistema de contratación lo cambia a que sea virtual. O sea, la persona se conecta, hay un relojito que le dice cuántas horas ha trabajado en el día, le llegan a implementaciones, usted como programador o el programador por allá externo se sienta, hace su implementación y después la empresa que hace gira los recursos de pago de nómina. Entonces eso se puede hacer. ¿Y qué tiene eso de bueno? Pues que las empresas pueden buscar hojas de vida en otros países y remotamente pues pueden trabajar en esa empresa cualquier persona que necesite. Entonces a eso se llama base de conocimiento limitada en los trabajadores, donde ya la parte de limitación no existe, sino pasa a ser ilimitada por la tecnología que se esté usando. La vida más corta de los productos, sí, eso también se da porque ya por lo menos si un producto se fabricaba en 5 días, ya no necesita fabricarse en 5 días, sino en 2 días, debido a que las computadoras, pues la mayoría de ellas cuando están instaladas industrialmente, pueden mejorar un proceso para que el tiempo de fabricación sea más rápido. Si miramos a ver qué es un sistema de información, pues simplemente es un componente que está interrelacionado, donde se captura, almacena, procesan y distribuyen la información. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para apoyar la toma de decisiones, el control de análisis y visión de una organización. Entonces, todo sistema captura información. Todo sistema almacena información, ahí está metido todo lo que es las bases de datos relacionales y no relacionales. Todo sistema procesa esa información para sacar algo que necesite que hayan operaciones matemáticas, texto, lo que sea. Y distribuyen esa información, o sea, se llamaría las salidas. Pero imagínense ustedes tener un sistema de información que ayude en la toma de decisiones. Eso sería algo sorprendente porque en el momento, según todo lo que yo he leído, he estudiado, he buscado en internet, no encuentro un sistema que ayude a tomar las decisiones. Simplemente lo que hace el sistema es apoyar a la toma de decisiones a las personas, pero no que el mismo sistema tome decisiones. Eso serviría como un trabajo de grado, como para que se haga una especie de versión, por ejemplo, alfa, donde el mismo sistema, según las alternativas o viabilidades que ve en la reunión, pueda tomar esas decisiones. Entonces, también sirven para el control y análisis y la visión de la organización. Nos ayudan en ese apoyo que nosotros tenemos. Dentro de los elementos de un sistema de información encontramos, por ejemplo, ese dibujito donde va a tener algo interesante. Va a tener los competidores, va a tener los accionistas y va a tener las entidades que reglamentan ese sistema. No sé si tengan alguna pregunta sobre ese tipo de dibujo y si ustedes lo han visto en algún sistema que me puedan decir, darme en algún ejemplo. Un ejemplo de un sistema que cumpla con esto que tenemos, que ustedes conozcan. Ah, muchachos, un ejemplito. Profe, ahí podría servirlo el inventario, Bueno, ¿por qué el inventariado? porque tiene el almacenamiento, el almacenamiento se clasifica, se ordena y luego se sale el producto si lo requieren. Bueno, ¿y tendría competidores ese inventariado? No, no.
entonces no nos serviría, ¿no? Recordemos que el sistema de información debe cumplir con eso. Otro sistemita, a ver, que conozca usted por ahí. Profe, profe, Cuéntame. ¿qué vendrían siendo los competidores? Los competidores son sistemas parecidos al suyo, Mm, que también estén en el mismo medio y que sean de otra empresa. O sea, todo lo que tiene que ver con competidores son personas que hacen sus mismos sistemas y que, como dice la palabra, compiten contra el de nosotros, ya sea pues dañando nuestro sistema o teniendo menor calidad, pero eso se conoce como competidores. ya. Ejemplo, a ver, un sistema que ustedes hayan visto por ahí, por lo menos cuando van a Claro a pagar la factura del celular de la casa, ¿con qué se encuentran? ¿Será que ese sistema tiene accionistas? Sí saben de cuál le hablo, ¿no? Si han ido a pagar a Claro la factura, o a Movistar o a Tigo. Sí, señor. Eso, ustedes llegan allá el celador les dice que qué quieren hacer. Usted les dice, quiero pagar la factura de Claro, entonces le dice, bueno, ¿cuál es el número de cédula? Ustedes le dan el número de cédula y ahí él lo oprime, hay un botón y el botón saca un recibo. Ustedes meten el recibo en la máquina, le meten la plata, la máquina procesa ese pago y sale por la otra abertura, salen los billetes y abajito salen las monedas y quedó pago el recibo sin necesidad de que haya una persona de caja para que usted le dé los vueltos. ¿En dónde está, por ejemplo, esos accionistas dentro de ese sistema? Pues ¿quiénes serían los accionistas en el sistema? Sería la empresa de Claro, o la de Movistar, o la de Tigo, o de Virgin, o bueno, dependiendo de donde ustedes se encuentren la máquina. Esos serían los accionistas porque son los que ponen el dinero para que esa máquina fuese fabricada. ¿Será que hay una entidad que reglamenta el uso de esa máquina? Sí, por ejemplo, ¿qué dice? Que los menores de edad no pueden utilizar la máquina. ¿Por qué? Porque las leyes prohíben que los menores de edad manejen dinero y que los menores de edad vayan a esos sitios solos, también lo prohíben. Entonces, hay entidades que reglamentan el uso de las máquinas. Dentro de ellos encontramos los clientes también. ¿Quiénes son los clientes? Pues las personas que pagan. ¿Quiénes son los proveedores? Por ejemplo, ¿esa máquina será que tiene algún proveedor? Sí, ¿cuál sería el proveedor? El proveedor de las partes para fabricar la máquina. Otro proveedor que tenga. El proveedor, por ejemplo, del papel con el que él imprime los recibos. Otro proveedor, el proveedor de las pantallas LED que tienen el touch para que ustedes toquen y hagan el proceso ustedes mismos. O sea, todo eso equivale a un sistema de información porque ese sistema pues debe estar metido en internet donde de alguna forma se comunica con el servidor y el servidor pues le dice cuánto es el pago suyo y le descuenta del recibo, pues cuando usted paga le descuenta ese valor al siguiente recibo. Pero aquí lo importante de todo eso es que está en un medio ambiente, ¿cierto? Por eso está cerrado ahí en ese rectángulo, en un medio ambiente donde hay una interrelación y una interacción con todas las personas que estén habiendo y por haber que lleguen a ese sistema. Entonces, a eso equivale un sistema de información. En todo caso, como decía el compañero, todos los sistemas tienen un almacenamiento de insumo, clasifican, ordenan, calculan y hay una salida o producto. Y aquí hay una retroalimentación que significa que si en algún momento la salida está mal porque de pronto el sistema se le dañó algo y están saliendo mal los resultados, pues esa retroalimentación hace que se regrese y llega nuevamente al almacenamiento y luego se empieza a hacer el proceso de documentación
se mira todos los que son las versiones de los productos y vuelve a dar la vuelta hasta que vuelva a funcionar normalmente el sistema. Entonces aquí en esta diapositiva ahora encontramos que la alimentación, insumo y entradas equivalen a la captura o recolección de datos primarios dentro de la institución o de un entorno para ser procesado. Por ejemplo, si yo les digo cuál sería la parte de la captura o recolección de datos en un laboratorio de química, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuáles serían? Las muestras, ¿Las muestras de dónde? Por ejemplo, yo les digo, necesito que me hagan un sistema de información para el laboratorio de química. ¿Qué tendría que tener ese sistema de información? ¿Qué es lo más importante en un laboratorio de química? Las herramientas, No. ¿Qué sería lo más importante? Que si yo no tengo eso, pues no puedo hacer nada en el laboratorio. Ahí está en el cuadrito, mire, dice insumos. ¿Cuáles son los insumos en el laboratorio? Los químicos. Los químicos, exacto. Las sales, el agua destilada, los procesos de descomposición del agua, los marcadores, todos esos que se llaman insumos, pues entran en esta parte de alimentación, insumos y entradas para un sistema de información. Entonces, lo primero que nos tocaría hacer en ese sistema sería colocar un proceso que se llame insumos, y dentro de esos insumos pues vamos a ir mirando un formulario donde nosotros tenemos que meterle al sistema cada uno de esos insumos. Cuando ya los tengamos todos esos insumos ahí en la base de datos, pues nosotros empezamos a mirar este que se llama procesamiento. Entonces vamos a agarrar los insumos, los vamos a clasificar, ordenar y vamos a calcular según lo que se esté haciendo allá, pues se calcula con ese procesamiento para que las fórmulas químicas que uno ve allá en el laboratorio den como tienen que dar y no nos vaya a salir de forma equivocada. Si nosotros queremos, por ejemplo, que algo de química, por ejemplo, un químico brille y que para eso tenemos un protocolo que dice que agréguele no sé cuánta agua, agréguele tal cosa, agréguele tal cosa, el sistema nos debe permitir dar ese tipo de protocolo o buscarlo de forma sencilla para que nosotros lo apliquemos y con eso pues se pueda hacer cálculos fáciles de cómo está funcionando ese químico. Si ese químico es corrosivo, si no es corrosivo, o sea, hasta pruebas se pueden hacer con ese proceso. ¿Y ese proceso cómo se llama? Procesamiento. Ahora, si ustedes son más violentos para programar, pueden hacer que ese procesamiento ni siquiera lo hagamos de forma física, sino podemos hacer una especie de prototipo donde él modela automáticamente, según lo que ustedes tengan, él hace un modelamiento adentro y da los cálculos de cómo estaría dando la respuesta si ustedes mismos lo hicieran físicamente. Entonces, eso es otra de las alternativas que hay en en el procesamiento de información. Si miramos lo que es la salida, pues ya son los resultados propiamente de lo que se esté haciendo, de las mezclas que se hacen en el laboratorio. ¿Y aquí qué puede salir? Puede salir información procesada a las personas o a las actividades en donde será usada esa información. Entonces acá pues lo importante de las salidas es que no solamente es para la gente. Ustedes también conocen que cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, un método en Java, ese método puede que tenga un retorno y ese retorno ni siquiera
lo enviemos como un mensaje a la persona, sino que lo reciba otro método. ¿Y el otro método qué hace? Agarra esa información y hace otro proceso diferente. Y vuelve y se envía la información a otro método y el otro método vuelve y hace por todo el proceso que él tiene. O puede decir que en algún momento acaba de procesar la información y muestra la salida al usuario. Si miramos la retroalimentación, pues simplemente es para evaluar, controlar y mejorar el sistema que nosotros estemos haciendo. Y por eso es que dice que es un producto regresado a los miembros de la institución, o en este caso sería con el nombre de la empresa, donde se agarran los procesos que se tienen ya listos, ya implementados, ya probados, que ya estén manejando las personas, y que de alguna forma pues yo pueda evaluar, controlar y mejorar ese sistema. Ese pedacito de mirar la innovación de los sistemas, de hacer cosas nuevas para los sistemas en una empresa, quién es la persona que tiene ese compromiso de hacer eso? ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cómo se llamaría? Que si yo les digo, por ejemplo, está el sistema de la Unipamplona, donde ustedes miran las notas, donde miran la hoja de vida. Si yo les digo cuál es el equipo que debe haber en la Unipamplona que haga una evaluación, control y mejora de ese sistema para que sea mucho más fácil, más bonito, más de todo, ¿cómo se llamaría ese equipo de trabajo? ¿O quién es el que lo hace dentro de una empresa? ¿Quién sería? Te hablo de que se viera más bonito, sería como el equipo de frontend o desarrollo web. ¿Cómo me dice? Usted habló sobre que se viera más bonito, sería entonces el equipo de desarrollo web, el equipo encargado Para del... que se vea más bonito, sí, sería el de diseño web. El de diseño, ¿no? Porque ese es el que mira las interfaces. Ahora, bueno, ya tenemos lista la parte del diseño para que se vea más bonito. Ahora, si yo lo que quiero es innovar ese sistema que tengo, ¿cuál es el equipo que me permite hacer eso? O sea, por ejemplo, que diga, no, es que en la industria hay un software que, por ejemplo, califica solo los quizzes, como por ejemplo el Moodle, pero yo no lo tengo en mi sistema que yo tengo esos procesos, a mí mismo me toca que calificar, pero como ya hay un sistema que hace eso, pues yo lo que quiero es hacer esa innovación en el mío. Entonces, ¿cuál es el equipo de trabajo que se encarga de realizar eso? Entonces, para eso nosotros tenemos un área y esa área que tenemos se llama Administración de la Configuración del Software. Cuando nosotros tenemos el área de administración de la configuración del software, porque lo vuelvo a repetir, ese es el nombre directamente del equipo de desarrollo que nos ayuda a innovar un sistema, y vuelvo y les repito, administración de la configuración del software, eso es una persona que está encargada de revisar por fuera todos los sistemas que él encuentre. E igualmente va a tener por dentro un equipo donde están los líderes del proceso. Vamos a encontrar, por ejemplo, el líder de la documentación, un líder de desarrollo, un líder de diseño, un líder de desarrollo por medio de la metodología que se esté haciendo del sistema, donde hace todas las reuniones y según las reuniones miran lo que son las partes viables, ¿cierto? Y hacen planeación de tiempos, costo o lo que ustedes se imaginen para hacer ese tipo de innovación en el sistema.
Ahí es donde miran si esa innovación sí va a servir para nuestro sistema que estemos haciendo o no va a servir para nuestro sistema. Entonces, también debe haber una persona ahí que sea de gestión de cambios para que él apruebe si el cambio se da o no se da, según lo que esas personas en esa reunión sacaron en el acta de desarrollo. Entonces, esas son las personas que nos ayudan ¿a qué? A que se pueda innovar ese sistema. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. No somos nosotros mismos, sino gente especializada la que se encarga de hacer la innovación. Lo que pasa es que las empresas pequeñas, el que innova es el mismo que construye el software. Pero yo no les puedo decir a ustedes, por ejemplo, no le puedo decir a Luis, venga Luis, necesito que me innove este sistema porque Luis no tiene la experiencia necesaria en cómo funcionan esos sistemas. ¿Qué le tocaría hacer a Luis primero? Ir a buscar, por ejemplo, en una técnica que se llama de expertos, hablar con expertos y preguntarles, venga, es que yo quiero innovar este sistema y quiero hacer eso. ¿Será que eso se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué empresas tienen eso? Entonces allá, como ellos son los expertos, ellos se ponen a mirar y son capaces de decirle a Luis si es viable o no es viable realizar esa innovación en el sistema. Porque hay innovaciones que verdaderamente en una empresa las hacen y las manejan, por ejemplo, una semana o 2 semanas y después no las vuelven más a manejar. O sea que las dejan botadas. E imagínense ustedes, por ejemplo, que les toque hacer un desarrollo de 3, 4 meses para hacer una innovación en el sistema y que más adelante los mismos usuarios ni siquiera utilicen esa innovación que ustedes hicieron. Eso es triste en nuestro mundo de sistemas. ¿En qué parte de la carrera ustedes encuentran esa decepción de que ustedes hicieron algo y no lo utilizan? Y las demás gente no lo van a utilizar, que es muy probable que pase. ¿En qué parte? ¿En qué parte sería? Ah, Joan Sebastián. ¿Qué parte sería? ¿Cómo la pregunta, profe? Nosotros estamos hablando acá de la retroalimentación. ¿Listo? Que la retroalimentación evalúa, controla y mejora. Ahora, según el equipo de la configuración, que hay alguien que se llama Administración de la Configuración del Software, es un equipo que se encarga de hacer las innovaciones en nuestros productos. Pero a veces, si usted hace una innovación que no sirve en el producto, o sea, para usted sí sirve, pero para la demás gente no sirve, entonces usted felizmente la hace, supongamos que dura entre 1 mes y 4 meses en hacerla. Cuando ya acaba de hacer la innovación, normalmente las personas la utilizan por 1 semana o 2 semanas como mucho. Si les gustó la innovación, la siguen utilizando. Y si no les gustó la innovación, no la vuelven más a usar. Entonces nosotros tenemos ese gran problema en la universidad. ¿Por qué? Porque ustedes se matan haciendo una innovación en un sistema o haciendo algo que no exista y lo más probable es que nadie lo utilice. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte de la carrera ustedes encuentran ese obstáculo de sentirse así? ¿En dónde? ¿En dónde es donde más tiempo ustedes tienen que dedicarle a un proyecto que les va a servir para que ustedes sean egresados ya de la universidad? Pero lo más seguro es que ese proyecto quede guardado en la biblioteca y nadie lo use en En el trabajo de el grado, proyecto de grado. en el proyecto de grado, ahí donde ustedes van a sentirse decepcionados o van a sentirse esa alegría que la gente sí está usando lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Entonces, hay personas que hacen proyectos
de grado para la misma universidad. ¿Qué tiene de bueno? Pues que las personas que se quedan trabajando en la U lo van a usar y ahí va a aparecer su nombre en los créditos, porque esos nombres no se pueden quitar ya que el creador es usted mismo. Pero a veces hacen proyectos de grado donde son muy bonitos, pero ni siquiera los vuelven a usar. O sea, quedan allá guardados en la biblioteca y la única forma para que alguien vaya y mire qué fue lo que usted hizo es que esté buscando información de esos proyectos. Si supongamos es una implementación con PHP y MySQL y esa persona no tiene casi idea de ese tema, pues se va para la biblioteca y allá escribe en el computador si hay proyectos de eso. El computador le dice, sí, sí hay, entonces va y usted le dice a la señora que está allá en el stand en la biblioteca, présteme este proyecto y usted se pone a mirarlo. Pero de resto, eso queda ya almacenado, como si fuese una bodega donde nadie usa. Ahora, si ustedes tienen la satisfacción de que hicieron un buen proyecto, sacaron muy buena nota y ese proyecto ustedes lo hicieron y son capaces de venderlo a una empresa, pues seguramente ese proyecto va a tener una buena retroalimentación para que ustedes después pasen a innovarlo y de alguna u otra forma lo utilicen en la empresa. Entonces, eso es lo bueno que tiene hacer innovación de los proyectos y que sus proyectos no queden por allá en un rincón. Porque todo proyecto que uno hace en programación es muy fuerte, es de mucho tiempo. Eso cuesta muchas horas de estar usted sentado frente al computador programando. A veces hay errores que ustedes duran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días y no dan con el chiste hasta que al fin se les ocurrió algo y fueron capaces de hacerlo. Entonces, para que una persona no lo vaya a usar, pues eso es terrible para nosotros los de sistemas. Entonces, siempre hay que lograr hacer buenas innovaciones para que se pueda hacer. Y esa etapa pertenece a la retroalimentación. ¿Por qué? Porque si sale una actividad y ya se utiliza, pues la idea es mejorar esa actividad en la próxima versión. Si nosotros somos capaces de mejorarla en la próxima versión, pues somos capaces de hacer cualquier cosa que nosotros queramos, ¿cierto? Y desde que esa nueva innovación la utilice la gente, como habíamos dicho, pues todo estaría bien. Entonces a eso se conoce como retroalimentación. Pasamos ahora a algo que es muy peculiar en nuestro mundo de sistemas, se llama sistema abierto. Los sistemas abiertos es aquel sistema informático que permite la operación sobre el mismo a través de estándares abiertos. Entonces es un sistema que nunca se cierra, siempre pertenece o permanece abierto para las personas, permanece abierto para que se maneje la información, para que cualquier persona entre y salga, ¿cierto? A eso se llama, por ejemplo, un sistema bancario. El sistema bancario almacena diariamente nuevos clientes y nueva información sobre los clientes y transacciones bancarias. Si ustedes, por ejemplo, envían plata de un banco a otro banco, que pues, los bancos son diferentes, para que llegue a uno de esos bancos el dinero que se envió dura aproximadamente entre 1 y 3 días. ¿Eso qué significa? Pues que en todo el día el sistema bancario solo hace transacciones entre el mismo banco. Entonces, cuando llega la noche y pasan las 12 de la noche, el sistema vuelve y hace nuevamente una limpieza a la base de datos y revisa a ver si hay transacciones o cheques de otros bancos. Si encontró que sí hay y que se hizo a tal hora o se hizo antes de tal hora el cheque o la transacción, pues se lo consignan a la cuenta del usuario al otro día. Si no se lo consignan, entonces vuelve y se activa en el día las transacciones bancarias entre el mismo banco y cuando vuelve otra vez a pasar las 12 de la noche del otro día, vuelve y hace y barre nuevamente el sistema y mira a ver si encontró transacciones o cheques de otros bancos. Y así se la pasa él molestando todos los días. Él tiene una hora que abre y tiene una hora que cierra. Pero el sistema se dice abierto porque en todo el día permanece la gente haciendo transacciones entre el mismo banco, ¿cierto? O entre bancos. Eso depende de cómo la gente quiera realizar esos procesos. Ahora, como permite hacer registro también de cualquier persona, pues a veces nosotros encontramos un sistema cerrado.
Ese sistema cerrado no interactúa constantemente con el ambiente en forma dual. Entonces, si hablamos nosotros, por ejemplo, de solamente transacciones entre bancos diferentes, pues podemos decir que eso es un sistema cerrado. Porque recordemos que ese sistema envía la transacción a otro banco y ahí acaba la actividad. Se cierra, ¿qué significa? Pues para que vuelva a abrirse esa transacción y el otro banco la reciba, tiene que pasar al otro día para que el banco haga una barrida y mire a ver si encuentra o no encuentra esas transacciones. ¿A eso cómo se le llama? Sistema cerrado. ¿Y en qué concepto es? Pues dice que no interactúa constantemente con el ambiente en forma dual. O sea, al mismo tiempo no, pero sí en días. Y además de eso, pues solo almacena la información una vez de nuevos clientes y una transacción bancaria de cada uno de ellos. A eso se le llama un sistema cerrado. Ahora la pregunta del millón sería, ¿el sistema de la Universidad de Pamplona, el que ustedes utilizan para ver las notas, para matricularse, qué sería? ¿Un sistema abierto o un sistema cerrado? ¿Qué dicen ustedes? No lo escuché. Cerrado, profe. Bueno, ¿por qué es Cerrado, un sistema cerrado? pues, profe, yo creería que porque Porque le solamente lo almacena la utilizan pues, información. los No hace estudiantes como de la universidad y los profesores administrativos, ¿no? Porque solo lo utilizamos poquitos, ¿cierto? ¿Y pero por qué cerrado en sí? Porque un sistema abierto también lo pueden utilizar poquitos, por ejemplo, 3 personas. Pero ¿cuál es la característica principal de un sistema abierto y del cerrado? ¿Cuál es la diferencia? que el cerrado es solo como para almacenar información, profe. No como para hacer trámites así en línea, cosas así. Los dos almacenan información. Mire, este sistema cerrado que ustedes están viendo dice solo almacena la información una sola vez. ¿Y qué hace este? Almacena información diariamente. O sea que ambos almacenan información, pero ¿cuál es la diferencia? En que el cerrado ¿cuántas veces lo hace? Una sola vez. Una ¿Sabes? solita. Entonces, ¿por qué el sistema de la universidad se considera un sistema cerrado? Porque tiene unas fechas que abren y cierran el sistema. Por ejemplo, si ustedes quisieran ahorita matricular otra materia, ¿qué pasa? No se puede. ¿Por qué? Porque para eso la universidad le coloca al sistema que él se cierre después de tal fecha, donde ya no se puede hacer cambio de materia tampoco, ni matricular nuevas materias. Por eso se considera un sistema cerrado. Mientras que en el momento que la universidad abre inscripciones y les dicen a ustedes matricúlense en el sistema, ese sistema está abierto. O sea que la universidad tendría un sistema, ¿cómo se llama cuando tiene cerrado y abierto? Cuando hay ambos sistemas, ¿cómo se llama? En informática, cuando ustedes ven, por ejemplo, ensamble de los computadores, encontramos que hay dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Pero, por ejemplo, la unidad de quemado de un computador, ¿qué tipo de dispositivo es? ¿Cómo se llama? Periférico. Si tiene entrada y salida, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabrita? Multifuncional. No, se llama mixto. ¿Qué es el quemador de CDs? Es un CD, es una herramienta que maneja entrada y salida de datos. Y a eso cómo se le conoce como un dispositivo que es mixto. O sea que un sistema cerrado y un sistema abierto
en ciertos casos se pueden convertir en un sistema mixto. Entonces, como les decía, cuando la universidad, cuando ustedes se inscriben, pagan la matrícula y está abierto el proceso de que ustedes metan las materias, saquen las materias, vuelven y metan las materias, vuelven y las saquen, se cambien de grupo, ahí en ese momento el sistema es abierto. Cuando el sistema pasa a ser cerrado es porque esas fechas se cierran, o sea que ustedes ya no pueden estar cambiando la información. La información está almacenada, pero no pueden estar cambiándola. Y ahora, ¿en qué momento vuelve y se convierte en mixto? Cuando se acaba el semestre, abren nuevamente inscripciones, luego nuevamente permiten que el estudiante se matricule y al pasar nuevamente a abierto, pues eso entra en un ciclo. ¿En cuál ciclo? Pues en esto que tenemos retroalimentación entraría y eso se volvería algo como un sistema mixto, porque tiene ambos. Ahora regáleme un ejemplo de un sistema cerrado, que solamente sea cerrado, ¿como cuál? Un ejemplo de la vida cotidiana, a ver, que sea un sistema cerrado. La registraduría, donde uno o donde la gente va a registrar sus niños recién nacidos, podría ser ¿Eso qué sería? ¿Abierto o cerrado? cerrado. A mí me parece que es cerrado porque lo registran una sola vez. Y claro, podría ser abierto solamente en casos ya, por ejemplo, cuando el niño va a sacar su, ¿cómo se llama? Tarjeta de identidad, que se llama, ¿no? Acá. O cuando va a sacar la cédula, donde, digamos, vuelven y abre, entonces como Por relacionan eso, entonces ese sistema no sería cerrado ni sería abierto, sería un sistema mixto, ¿cierto? Profe, Porque Sí, al final, así sea después de muchos años, pues el sistema vuelve y se abre. En todo caso, sigue teniendo el concepto de un sistema mixto. profe, como un local, puede ser de ropa, de comida, lo que sea, que en la noche es que hacen como la contabilidad de todo. Pero en todo caso sigue siendo un sistema mixto, ¿cierto? Porque pasa lo de José. José dice que ni registra y después, pues muchos años vuelven y abren. ¿Y qué es lo que hace? Pues cambia lo que es la tarjeta de identidad, entonces sería mixto. En el sistema de ropa, en un momento es abierto y en otro momento es cerrado. Pero yo quiero es que el sistema solamente sea cerrado, o sea que nunca vaya a ser abierto. Entonces, un ejemplito de eso, ¿cuál sería? Por ejemplo, a ver, vamos a mirar este a ver si sería cerrado o no sería cerrado. Un concesionario de automóviles donde son armados. ¿Quiénes son los que operan esos sistemas? Los robots, ¿cierto? Los robots son los que ensamblan casi el 100% del vehículo. Entonces, si nosotros miramos una parte adentro de ese concesionario, de esa industria que está ensamblando los automóviles, pues como los robots ya tienen almacenado la información y nadie se la puede cambiar porque siempre hacen el mismo proceso, pues eso sería un sistema cerrado. Porque ¿qué es lo que hace? Entra un carro, lo ensamblan y se va. Entra otro carro, lo ensamblan y se van. Pero esa información que ustedes le meten a los robots nunca la van a cambiar, siempre va a ser la misma. Entonces, para mí, ese sería un sistema cerrado. Mientras que para ese operador que tiene que estar pendiente si los robots funcionan o no funcionan, también sería un sistema cerrado. Porque ¿qué hace el operador? Tiene que andar pendiente de un botón si es verde o es rojo. Rojo significa que el robot tiene alguna y el verde significa que está funcionando bien. Pero la información no se cambia, la información siempre todos los días va a permanecer igualita, no se va a cambiar nunca.
Mientras que en un local de ropa sí hay que cambiar información, en la registraduría también se cambia información, entonces son pocos los sistemas que manejan el concepto de un sistema cerrado. Además dice que no compite con otros sistemas porque un robot que está ensamblando un vehículo pues no compite contra ninguno adentro. Siempre va a ser el mismo trabajo. Si usted le dice que él tiene que atornillar, por ejemplo, las llantas, pues él siempre va a atornillar las llantas, de ahí nunca va a salir, pero siempre va a ser el mismo trabajo. El sistema cerrado no puede crecer, no puede cambiar, no puede adaptarse al ambiente. El robot nunca crece, ni nunca cambia, ni nunca se adapta al ambiente. Siempre pertenece e igualito, tal cual como se instaló, permanece hasta que se dañe el robot. El sistema no interactúa constantemente con el ambiente de forma dual, o sea que no sea un sistema mixto. Entonces, esos son ejemplos de un sistema cerrado que uno tiene ahí. No sé si tengan alguna pregunta de este pedacito. ¿Ninguna? Bueno, ahora vamos a mirar lo siguiente. Acá dice qué tipos de sistemas de información se presentan en las organizaciones. Para ustedes, ¿una organización qué es? Pues simplemente es algo que es muy grande, ¿cierto? Que no son empresas pequeñas, son como las industrias y las industrias que tienen por dentro, empresas pequeñas. Pero esa organización es la industria completa, la grandotota que almacena el resto. Ahí vamos a encontrar dos tipos de organizaciones que existen, las formales y las informales. Las formales son las que mejor trabajan porque ellas adoptan protocolos para realizar las reglas con las que deben trabajar las empresas. Además también que tienen tecnología para que ayuden a automatizar toda la información que se tiene. Dentro de la tecnología encontramos manuales y hardware y software que nos ayudan a hacer eso. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto cómo es trabajar en Google. Si alguien me puede decir si ha visto ese video de si usted trabajara en Google, cómo sería el ambiente de trabajo allá. Y me dice si esa empresa, con esas reglas que tiene ahí impuestas, sería una empresa formal o una empresa informal. ¿Cómo funciona? ¿Qué dicen ahí? ¿Se han visto el video? No, profe, yo no. ¿No lo han visto? No, no, Ese señor. video es interesante, lo que pasa es que lo deja uno bastante aburrido porque ninguna empresa en Colombia hace ese tipo de cosas y de verdad que esas empresas deberían hacer eso que tenemos ahí. Por ejemplo, yo les voy a pasar aquí un link al grupo para que ustedes lo vean más tarde. Este muchacho de Luisito Comunica, que creo que ustedes también lo deben conocer. Me imagino que lo conocen, ¿no? A Luisito Comunica. Sí, señor. Él fue a la empresa de Google en México, porque él es mexicano, y hizo el recorrido en esa empresa de qué cosas tiene la empresa para que los trabajadores se sientan felices trabajando en ella. Entonces, cuando ustedes miran el video de ese trabajo bueno, de lo que él explica allá, se van a encontrar que tienen varias tecnologías, varias salas de relajación y tienen muchísimas cosas que las empresas en Colombia no tienen, pero que ellos han dicho que ellos lo organizan formalmente porque se han dado cuenta que si el trabajador de una empresa está feliz, ¿qué pasaría con la productividad? Estaría feliz, ¿cierto? Eso es como cuando ustedes están trabajando y José que tiene experiencia ya en atendiendo migrantes y eso,
cuando ellos reciben una donación de una empresa grande, José se pone feliz. Y si José se pone feliz, él en el día que hace, pues trabaja con mayor fuerza, le pone más capacidad al trabajo porque siempre está feliz. Mientras que si la persona es infeliz en el trabajo, no le gusta el trabajo y le da pereza estar trabajando en esa empresa, pues lo más normal es que no tenga el mismo rendimiento. Entonces, ¿qué dice Google con respecto a eso? Pues él lo que dice es, bueno, lo que yo quiero es que según las reglas que yo tomé y cuando la persona entró a trabajar y que firmó el contrato, pues la persona siempre esté feliz. A mí no me interesa que él nunca llegue aquí de mal genio, nunca llegue peleando con los otros, que ese en torno a los movimientos entre persona y persona, pues que eso no exista, sino que él llegue y si está piedro, si está infeliz, pues pase por ciertas salas y se relaje y después entre a trabajar. Porque una persona feliz produce más que una que no sea feliz. Además, también miran a ver si encuentran personas que son envidiosas, que le hablan mal a la gente, que tienen una capacidad de hacer sentir al otro mal, ¿cierto? Entonces, esas personas, Google, ¿qué dice? Pues que ellas no pueden trabajar en la empresa. Ellos no necesitan gente que no les sirva a la empresa. Entonces, en ese video se pueden apreciar varias zonas de cómo se tratan a las personas que trabajan ahí. Hay hasta ciertas cosas elegantes como por ejemplo que si usted está muy cansado porque tuvo algo en la noche anterior o trabajó de un día para otro ahí en la empresa y usted está cansado, pues que usted no se vaya para su casa, sino que usted mismo se quede en esa empresa, en cierta área. ¿Y esa área para qué sirva? Pues para que usted se relaje, usted duerma y cuando se levante vaya al baño, haga lo que tiene que hacer y vuelve y se integre nuevamente a trabajar en lo que a usted le están pagando. Entonces, la mayoría de actividades que hay en esa empresa de Google es para que ustedes no se vayan de la empresa. Mejor dicho, o trabajan en la empresa o no trabajan en la empresa. Les dan hasta Nintendo adentro. Tienen, por ejemplo, un PS4, las 24 horas, pero tienen sus reglas para que ustedes puedan usar ese tipo de cosas. Entonces es bueno que ustedes miren ese video para que se den cuenta cómo sería trabajar en esa empresa. Así como está esa empresa, pues Amazon también tiene su estilo para tener a los trabajadores contentos. Son empresas bastante grandes que pueden invertir en capacidad y que pues las empresas pequeñas, así como las colombianas que son pequeñas, pues no tienen cómo invertir en eso. Entonces, a eso se le llama empresas formales con reglas, tecnología y hay otras que son informales, que solo son de chisme y sin reglas. Si ustedes van, por ejemplo, a una empresa y la empresa cuando ustedes estén mirando cómo paga ellos la nómina, dice, no, es que esta empresa no paga la nómina con ningún programa. Aquí se sienta tal persona y mira a ver cuánto es que tiene que pagar, cuánto es que tiene que pagarle en el mes, luego va al banco, firma ya lo que haya que firmar y se envía la plata a las cuentas. Eso se llamaría una empresa informal. A pesar de estar esto inscrita en la Cámara de Comercio, pues sería una empresa informal, porque no tendría las reglas para ellos trabajar dentro de la misma empresa. O sea, no tendría ninguna documentación, ya que eso lo hace una sola persona. Después pasamos a el enfoque RAID de la administración del inventario, que los dejo para que ustedes lo lean allá en su casa. Y luego pasamos a mirar aquí algo interesante, que hablamos de computadoras y sistemas de información. ¿Será que hay diferencias entre las computadoras y los sistemas de información? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Será que hay diferencias o no hay diferencias? Sí, creo que sí, profe. En el caso de la computadora, por el hecho de que tiene, digamos, un software que es fijo, que es, digamos, la raíz, me refiero al software
del lenguaje primario. Entonces eso no se toca, no se mueve, no se queda fijo. O sea, no es abierto ni bueno, no sé si visto, pero es algo que está ahí siempre. Pero a la vez sí tiene su parte que sí recibe información, así que pues esa sería la diferencia, como esa parte que es más fija, creo yo. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia entre un sistema y un sistema de información? ¿Qué fue lo que les dije yo al principio? Que el sistema de información que tiene, ¿verdad? Tiene la capacidad de que usted se puede conectar ¿desde dónde? Desde internet. Desde internet, de cualquier parte del mundo. Entonces, un computador, él almacena información, o sea, el computador tiene entrada, proceso y salida. El sistema de información que tiene, entrada, proceso y salida, son igualitos. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que uno se puede conectar desde cualquier parte del mundo y el otro no se puede conectar. O sea que uno maneja la red de Ethernet y el otro maneja la red de Internet, ¿cierto? Esa es la diferencia que hay. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, son las que yo dije. ¿Pueden subsistir por separado? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué diría José? ¿Será que pueden subsistir por separado? Cada sistema creo que sí. No, no pueden subsistir por separado. Porque para que el sistema de información funcione, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar instalado ¿en dónde? En un En algún computador. computador. Entonces no pueden subsistir por separado, ¿cierto? Son complementos. Porque ambos se necesitan. Ahora aquí viene algo. A veces a mí me preguntan, pero profesor, es que yo no entiendo lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un administrador de sistemas de información y un ingeniero de sistemas? ¿Ustedes qué creen que hace un administrador de sistemas de información? La misma palabra lo hace. ¿Qué es lo que hace? Modelar Administrar. ¿Qué está administrando? el sistema de información. El sistema. Ese administrador lo entrenan en la carrera bueno, eso es una carrera en la universidad, ¿no? Se llama Administración de Sistemas de Información. Ellos ven una programación. Ellos ven una materia que se llama Sistemas de Información y ellos ven otra materia que se llama Base de Datos 1 y no ven más. Pero ellos, ¿por qué tienen que ver eso? Porque ellos tienen más o menos que conocer los conceptos de programación y cómo funciona un sistema. Lo que pasa es que ellos no están en la tónica de hacer sistemas, sino de manejar esos sistemas. Por eso se llaman administradores. Ellos tienen que ser capaces de manejar el sistema que nosotros los ingenieros de sistemas le entreguemos a ellos. A veces contratan administradores de sistemas de información para manejar los servidores. Ustedes dirán, pero ese man, ¿cómo hace? Es que ellos ven programación, ellos son capaces de manejar comandos adentro. No, es que ellos no tienen que tener ese trabajo. Lo único que ellos están pendientes es de que ese servidor esté funcionando. Y que si no funcione, pues ellos deben ser capaces de intentar arreglar los problemas. Y si no son capaces de arreglar los problemas, pues van ahora sí, llaman al ingeniero de sistemas y el ingeniero de sistemas va y por comandos mira a ver qué fue lo que le pasó al servidor. De resto, ellos son los que tienen que manejar el sistema. Entonces, ese sería el rol que cumplen los administradores. Ahora, ¿qué hacen más ellos? Pues, aparte de administrar los sistemas, ellos tienen que documentar todos los procesos que está haciendo el servidor. Yo no sé si ustedes alguna vez
¿Han visto algún video por ejemplo, de una central nuclear? O si vieron ustedes, por ejemplo, la serie de Chernobyl, no sé si ustedes la vieron. Allá hay unos técnicos nucleares dentro de un salón, que la idea de ellos es mirar que todo funcione correctamente en un panel de control. O sea, que los botoncitos sí estén como ellos los dejaron y que no vaya a pasar nada raro. Esos técnicos de la central nuclear, ellos son administradores, porque ellos miran que ese sistema esté funcionando siempre. Que, por ejemplo, si hay algo que tiene por allá, vamos a llamarlo así, un dial de la energía, ¿cierto? Esos palitos que suben cuando hay mucha presión en algún reactor, empieza a subir un palito y empieza a llegar a algo rojo que dice que peligro. Ellos son los que se deben encargar de que eso no pase. Si en algún momento se les sale a ellos de control, pues ellos ¿a quién llaman? Ahora sí llaman a la propia persona que sabe de ese tipo de manejo, y esa persona le dice, no, usted tiene aquí que bajarle, por ejemplo, bájele la presión al reactor 1 para que se estabilice el reactor 2, por ejemplo. Entonces, ellos son los que se encargan de realizar ese manejo. Y en nuestra carrera los administradores hacen lo mismo, miran que los servidores funcionen, que los sistemas funcionen, y si en algún momento esos sistemas no funcionan, pues llaman a la persona encargada, que seríamos nosotros, los de sistemas, los ingenieros de sistemas, para que arreglen esos problemas. Entonces, esos son conceptos que uno debe tener muy clave, y qué hace una persona y qué hace otra persona. Porque a veces tenemos los problemas que ustedes, que se llaman administradores de sistemas de información, y ellos piensan que el trabajo que ellos hacen es el mismo que nosotros tenemos que hacer. Y pues ellos están muy equivocados en ese concepto. Ahora hay tecnologías asociadas a esos sistemas de información. Encontramos el hardware, el software, almacenamiento y telecomunicaciones. De esas cuatro, la más importante si hablamos de sistemas de información son las telecomunicaciones. ¿Por qué esas? Porque son las que nos permiten enviar información de un lado a otro lado. Ahora la pregunta sería, si yo quiero, por ejemplo, enviar señal de internet de lo que yo compro, pero yo quiero compartirlo con una casa que está, por ejemplo, a 2 kilómetros de acá de la mía, pero donde el terreno es plano, ¿qué tipo de telecomunicación yo tengo que emplear para que esa señal le llegue a la otra persona con muy buena intensidad y él pueda navegar? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué tendría yo que tener para que la otra persona pueda manejar ese tipo de internet allá? ¿Sí me entendieron la pregunta que les hice? Datos, profe. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Bueno, ok. Supongamos que José compró internet. Listo. Entonces allá fueron los de, vamos a ponerle Movistar fibra óptica. Listo, compró un buen internet. Entonces, José vive, supongamos, llegando al Parque Villarrosario. Y yo vivo por aquí detrás del motel El Búnker, pero vamos a suponer que la zona desde donde está José hasta acá es plana. O sea que si yo agarro un telescopio, yo puedo ver la casa donde está José. Pero porque yo no tengo recursos, yo no tengo cómo comprar internet. Pero José sí. Entonces José me dice, bueno, yo pago en el recibo 132. Si quiere usted deme 15.000 pesos mensuales y yo le vendo el servicio por mediodía o cuando lo necesite. Entonces 15.000 pesos para mí es bueno. Entonces yo le digo, listo, José. Pero entonces, ¿qué hago para conectarme? Entonces dice José, bueno, como nosotros nos estamos viendo en forma plana y no hay montañas, ni casas, ni árboles, ni nada, porque yo puedo ver su casa,
¿qué tecnología yo aplicaría para hacer esa comunicación entre la casa de José y la mía para que a mí me llegue la señal de internet de él y yo pueda navegar? Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo harían esa construcción de esa red? Puede ser un repetidor potente. Un cable. Bueno, un repetidor. ¿Cómo tendría que ser el repetidor? Podría, o sea, de la casa de José, que tiene internet, se conectaría al repetidor y ese le transmitiría a mayor potencia por Wi-Fi, mayor rango. Bueno, sí necesitaríamos un Cable también, ¿no? repetidor. Ahora, si la casa de José a la casa mía está por unos 3 kilómetros de distancia, ¿qué pasaría? ¿Cómo haría esa red? Ya tengo el repetidor que lo voy a colocar en mi casa, listo. ¿Qué más faltaría? Pues falta el receptor también. O sea, a nivel de los artefactos de telecomunicaciones, pues el emisor y el receptor, ¿no? Y luego sí, Bueno, supongamos el emisor usted ya lo tiene, ¿cierto? Porque pues es el módem o nosotros lo llamamos así, el router que usted tiene en su casa. Ese sería el emisor. Y el compañero dijo que el repetidor, ese sería el receptor. Pero, ¿cómo hago para conectar ambas cosas? O sea, ¿qué tendría, además, qué tendría que tener? Porque son, póngale 5 kilómetros. Bueno, pongámosle 3 kilómetros. Es bastante espacio. Y la señal tiene que llegar fuerte. Entonces, ¿qué haría? Si yo les digo a ustedes, necesito que me hagan esa conexión, ¿ustedes qué dicen? Eso se llama telecomunicaciones, ¿cierto? Estamos metidos acá adentro. habría que configurar el software de red, ¿no? De los aparatos mismos. Sí, claro, Digamos hay la que configuración. configurarlos. Pero ¿qué necesitaría extra a eso? Porque ustedes pueden hacer la prueba. Mire, ustedes pueden agarrar un repetidor y irse en 2 cuadras donde sea con visión plana. Y miren a ver si les sale internet. Allá ustedes qué van a encontrar. Que no les va a salir el internet. Porque la señal del router no llega sino hasta cierto punto. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo montarían la red? Es lo que estoy preguntando. Y si me pongo a colocar puros repetidores en todo el trayecto, pues eso no me serviría. Imagine cuánta plata tendría que gastar para colocarlos en 2 kilómetros. Normalmente un módem o un router tiene una distancia de señal a la redonda más o menos de por mucho 100 metros, no tiene más. Y si son 3 kilómetros, imagínese cuántos tendría que colocar. Entonces ahí es donde uno entra y uno dice, el conocimiento de la persona tiene que ser interesante en este tema de telecomunicaciones para que los sistemas de información funcionen realmente. Si nosotros tenemos es una red, por ejemplo, de Ethernet, entonces necesitaríamos algo que nosotros conocemos como una antena. Son esas antenas que se colocan encima de la casa, que son redondas o pueden ser grilladas, ¿cierto? La grillada es como si fuese, ¿cómo lo digo así? No sé si ustedes han visto el radiador de un carro, que son así, o sea, las grilladas, y tienen una base que es como un tubo en la mitad,
donde transmite la señal. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, una antena de ese tipo que sea grillada, donde tenga una amplificación, supongamos, de más de 40 decibeles. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro el receptor agarro el emisor que tiene José en la casa, lo conecto a la antena, esa señal viaja hacia la antena, prendo la antena me comunica o envía la señal directamente hacia el receptor que yo tengo en la casa, que en este caso debería ser otra antena igual, ¿cierto? Que sería el receptor. Esa señal baja hasta el que él me estaba diciendo ahorita, que nosotros vamos a colocarle en la casa, ¿cierto? Y luego, pues, ¿qué hace? Pues hace la descodificación, porque me imagino que esa señal va con seguridad, entonces la descodifica y ya tengo internet en la casa. Entonces, eso es importante conocerlo porque eso se llamaría una antena direccional. Entonces, por ejemplo, las personas que ven redes, ellos aprenden a manejar allá lo que son las IPs. IP versión 4, IP versión 5. Pero también hay, por ejemplo, una clase, o bueno, es que eso también depende del docente, ¿no? Hay clases que uno puede dar en la cual ustedes construyen comunicaciones. Hay muchas formas de construir antenas direccionales y antenas bidireccionales, ¿cierto? Entonces hay formas de ustedes conseguir hasta con el mismo material que ustedes tienen en la casa, ustedes pueden hacer una antena. Solamente necesitan tener los conectores exactos, pero de resto ustedes lo pueden hacer. Entonces esa materia de redes es importante porque con ella muchos ingenieros de sistemas también son capaces de manejar esos sistemas de información, pero que vayan en la parte de intranet en una empresa. ¿Por qué yo digo que ese sistema de información va a intranet? Porque a veces es bueno que las empresas se comuniquen por intranet y van de sistema a sistema. Entonces, como se están comunicando y de una empresa estoy accediendo a la otra por medio de la red de intranet, pues también se puede decir que es un sistema de información. Porque es como si ustedes tuviesen un internet en una empresa, ¿cierto? Entonces, esa es una de las formas que yo puedo hacer para comunicarme. Almacenamiento, bueno, de pronto esto sí ya saben ustedes más. Regálenme los dos tipos de almacenamiento que actualmente se están dando en el mundo. Cuando ustedes compran un computador, ¿cuáles serían? Disco duro. SSX, La HD. nube Los dos local. tipos de almacenamiento. Bueno, digamos tres tipos para meter el de la nube que ustedes me dicen. Pero si yo compro un computador y mi computador no tiene internet, ¿cuáles son los dos tipos de almacenamiento que pueden encontrar? Disco duro. Y disco sólido. ¿Cómo se llama un disco duro normal que tiene campo magnético? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el término? HHD. HDD. HDD. Sí, pero ¿cómo se llama? O sea, si yo le digo, por ejemplo, a Valentina, oiga, Valentina, mire, es que mi computador se me dañó. Mire que no prende. Y ella, mire, es que el disco duro se dañó. Vaya y me compra un disco duro. Ella, ¿cómo me dice a mí? ¿Cómo me dice que lo pregunte? Un disco duro mecánico. Porque si yo llego allá a la señora y le digo, hágame un favor, dame un disco duro mecánico. Y dice la señora, ¿pero de qué tipo? ¿Ustedes qué le dicen? Hay dos tipos de disco duro mecánico. ¿Cuáles son? Le digo M cualquiera porque ¿Cómo se le ocurre? Uy, no, muchachos, ¿usted en qué semestre están? A ver. Yo creo que van como en el séptimo. Ah, profe, pero estamos en sistema, no en esto técnico de mantenimiento de computadores. O sea que usted nunca ha arreglado un computador.
Nunca ha formateado un computador, Formatear, nunca lo ha sí. revisado, nunca. Yo Sí, no creo, claro. no creo porque eso es imposible. Nosotros tenemos que ser buenos para todo. Yo, por ejemplo, no soy técnico del SENA ni tecnólogo del SENA y yo sé muchas cosas de que debería, que uno debería aprender en el SENA. Yo puedo agarrar una impresora y arreglar la impresora. Yo puedo, por ejemplo, agarrar un computador, lo desarmo y lo vuelvo a armar otra vez. Sé cómo funciona la memoria RAM, sé cómo funcionan los discos duros, sé cómo funciona la unidad de refrigeración de un computador y eso en dónde lo aprendí, desarmando y armando el propio computador que yo tenía en la casa, mirando manuales en internet, ese tipo de cosas. Entonces aquí es donde uno aprende, por ejemplo, que la ingeniería de sistemas no solamente es hacer sistemas, sino también armarlos, desarmarlos, porque eso se conoce como el hardware, ¿cierto? Y el software es cuando ya lo implementa uno. Entonces la pregunta era, ¿qué tipos de discos duros uno encuentra? Entonces uno encuentra dos discos duros, el magnético y el sólido, listo. Pero el magnético se divide en dos. Hay uno que se llama ID y hay uno que se llama SATA. Eso depende del puerto de las correas con las que ustedes están conectando el disco duro. Y hay Ahora, más, por profe. dentro del disco duro, si es ID o SATA, encuentra algo que se llama velocidad del disco duro. Eso serían las revoluciones por segundo. Hay discos duros que son de 5200 revoluciones por segundo y otros que son de 7200 revoluciones por segundo. Entonces, eso depende mucho de la plata que usted tenga para comprarse un buen disco duro. Por ejemplo, si usted compra un disco duro de, supongamos, de estado sólido, que son los más caros, pues eso depende de la marca. Por ejemplo, los Samsung tienen tienen una parte primordial a otros discos duros sólidos, como por ejemplo están los Western o los Lenovo, o bueno, eso hay muchas marcas de discos duros, pero los Samsung tienen una capacidad que se lleva al resto, por eso son más caros que los otros. Ellos pueden alterar la velocidad de los frames por segundo en 10 o 20 unidades. Entonces, de pronto ustedes dirán, y ya me perdí, yo no entiendo qué es esa vaina de los frames por segundo. Bueno, todo en Internet tiene solución, los frames por segundo es las imágenes por segundo. ¿Eso qué significa? Que el estado sólido que tiene el disco duro puede elevar el movimiento de las imágenes. Entonces ese disco duro, por ejemplo, de 500 megas está costando más o menos 420.000 pesos si tiene las propiedades. Hay discos duros que no elevan el 10%, sino el 20% de los frames. Eso es para que funcione más rápido un computador. Pues según tengo yo entendido, eso no tiene nada que ver con los frames. Por ejemplo, para los juegos y todo eso, el disco duro no influye mucho en los fotogramas. Claro que sí influye, ¿no? Es que es el movimiento de la información por No, dentro. profesor, claro que Claro que no. sí, miren, vamos a buscar Es esto. precargado Yo, eso es yo precargado solo, de la información, de los datos. No, porque el disco duro también funciona para muchas cosas. claro, el disco duro de pronto acelera la pantalla de carga, por ejemplo, que no dure 10 segundos, sino 5 segundos. Mire, por ejemplo, acá hay un videito que si incrementa o no incrementa y las pruebas sí están por ahí, del Samsung más que todo. Así mejoran los juegos en PC con un SSD de los frames por segundo. Entonces, el disco duro, pues sí, ustedes guardan el juego, pero por ejemplo el Samsung que yo les estoy comentando, ese Samsung tiene esa ventaja de que acelera más o menos unos 10 frames por segundo. Acelera más o menos unos 10 frames por segundo el movimiento de cada una de las imágenes que tiene. Entonces, a eso es lo que están haciendo los discos duros, eso es lo que están haciendo. Están intentando meterse en esa ayuda que ustedes le dan a la tarjeta
a la tarjeta de video, eso es lo que están haciendo. Pero bueno, aquí no nos veo, aquí me tocaría ponerme a leer por aquí en esta parte. Pero por ejemplo el disco duro de los Samsung, porque un compañero se compró un disco duro de eso para un PC game y a él le ha funcionado, él hizo la prueba y él fue capaz de mirar que sí incrementa verdaderamente los frames por segundo del juego que él tenía, que era un GTA V. Entonces se le está moviendo mucho más rápido el juego y sí pudo pues incrementar esa parte de los frames. Entonces, como ustedes pueden acá mirar en esto, pues tendrían que empezar a mirar lo del hardware de un computador, ya que ustedes ya casi van a salir. Tienen que aprender ustedes a armar y a desarmar un computador como sea. Hay muchos programas en internet que a uno le ayudan. Que si por ejemplo le preguntan a usted, no, es que yo tengo, necesito un computador gamer, entonces usted tiene que bajarse esto y comprar esto y armarlo de tal forma. Eso lo hacen porque uno es ingeniero de sistemas y uno tiene que ser capaz de responder la mayoría de preguntas. Obviamente, hay preguntas que uno, por ejemplo, no tiene cómo responder. Si a usted le dicen, venga, profesor, lo que pasa es que mi computador reiniciar no sirve, mientras que cuando lo voy a apagar sí. Entonces esas son cosas que uno dice, pero así a simple vista no le puedo decir qué es lo que usted puede hacer. Pero por lo menos tener uno la capacidad de la mayoría de preguntas que a uno le hagan, ser capaces de responderle a las personas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que usted va a ser un muy buen jugador de fútbol, porque no solamente va a saber de implementación de sistemas, sino de todo lo que tiene que ver con los sistemas. Es normal que, por ejemplo, ustedes entren a trabajar a una empresa, ustedes entran como desarrolladores. En algún momento llegan afanadísimos, el jefe puede llegar afanadísimo y le dice, Johan, venga para acá. Y el señor, ¿qué necesita? Se me dañó la impresora y no quiere imprimir, mire a ver cómo me la arregla. Ese tipo de cosas aparecen en las empresas. Y usted no le puede decir al jefe, jefe, lo que pasa es que a mí en la universidad no me enseñaron a arreglar impresoras, porque seguramente va a decir, este ingeniero de sistema es como Pachuco. Eso es lo que van a decir, así nosotros no nos enseñaran. Entonces, eso es lo que siempre yo les digo a ustedes, muchachos, que tienen que mirar cómo seguir estudiando por fuera de la universidad. Porque hay muchas cosas que a nosotros nos pueden dar duro, ¿cierto? Y como ustedes saben, lo más importante para los ingenieros de sistemas es el nombre que uno tenga. Si yo nombro a Johan, de pronto me van a decir, uy, ese man es como flojo para programar, uy, ese man no sabe documentación, uy, ese no es capaz ni de arreglar un computador, qué vergüenza. Esto, venga, profesor, ¿qué hosting puedo comprar? No, yo de eso no sé. Entonces ustedes dicen, uy, ¿este man qué? O sea, fíjense el entorno en el que nosotros nos estamos moviendo y lo complicado que está haciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso que estábamos mirando, pues los invito a que ustedes examinen los discos, se llaman SSD, esos son los discos sólidos, y la parte de los framework, de los frames que puede subir ese disco duro. Por ahí hay videos que yo vi hace como un mes, cuando le estaba ayudando a buscar el disco duro al compañero, donde ellos hacen la prueba y ahí ponen unos programas y verdaderamente sí incrementa los frames que dice. Como hay otros discos duros que no tienen ese concepto, funcionan tal cual como es. Entonces eso depende mucho de la parte del hardware que ustedes están viendo. Entonces en el almacenamiento que nosotros tenemos está el hardware que ya lo miramos, está el almacenamiento de la información. Aquí, por ejemplo, la más importante para un sistema de información es la que ustedes me habían dicho. ¿Cuál es? La de la nube. ¿Por qué? Porque allá ya tienen todo montado. Simplemente nosotros necesitamos tener internet y el internet de nosotros se comunica con el servidor y empieza a guardar la información. Entonces, eso es lo que tiene. El software, ustedes ya eso sí lo saben manejar. Ya saben cuáles son las partes del software, cómo se compone el software, cómo se implementa el software, todo ese tipo de cosas. Y el hardware, pues sí los invito a que ustedes por lo menos intenten hacer un curso afuera de cómo se arma un computador, de qué significa ya, por ejemplo, qué significa acelerarle los ciclos al reloj a una board,
¿cierto? ¿Qué significa eso? O sea, todo ese tipo de cosas que si ustedes ya las saben, pues bien, y si no, pues ponerse en ustedes a mirar eso, porque más adelante seguramente a ustedes les van a preguntar. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Ah, mire, por ejemplo, Brandon, él hizo la tarea. Él encontró que hay 4 tipos de discos duros. Fíjese que ahí, bueno, a usted les debe aparecer, está el ID, está el SATA, y sí, claro, hay SATA versión 1 y hay SATA versión 2. Está ese disco duro SCSI y el disco duro SAS. Y también hay una tecnología impresionante en discos duros que son los de los Ahí hizo servidores. 9.2. También sí, también hace falta ese. Entonces, fíjese que los que más se utilizan para un computador convencional como el que ustedes tienen, ¿cuál es? El SATA y el SATA 2 o el ID. De resto, los demás no se están utilizando. Ya si son servidores, pues sí, ya cambia la cosa. Porque ya por lo menos, supongamos, no sé si ustedes han agarrado los discos duros de allá de la sala de SICON. Esos discos duros ustedes lo pueden sacar del computador en caliente. ¿Qué significa eso? Es como ustedes tener el computador prendido y sacarle el disco duro. Cuando tienen la tecnología de caliente no pasa nada, sigue funcionando el computador. Cuando no tiene esa tecnología el computador se apaga de una vez. Entonces, ese tipo de disco duro también lo tienen, pero son los servidores, son los que tienen ese tipo de cosas. Algo muy elegante que ustedes pueden también buscar para que aprendan un poquito más y si ojalá tengan ustedes el dinero, más o menos como 1.500.000 está costando, se llama un NAT. ¿El NAT qué es? Eso es un tipo de servidor que ustedes colocan en su hogar, donde le va a funcionar para, supongamos, montar un sitio en internet y manejarlo desde cualquier parte del mundo. Y el NAT es muy diferente a un computador convencional porque allá solamente, ¿ustedes qué hacen? Hacen el software acá, en el computador que ustedes tienen, lo conectan por un puerto USB, le pasan la información allá y el NAT sigue funcionando como si estuviese prendido el computador. Pero el NAT no tiene monitor, no tiene teclado, no tiene mouse, todo se maneja desde el computador que ustedes tengan. Esa tecnología, la mayoría de personas, ¿para qué la utilizan? Para guardar en la nube. ¿En la nube cuál es? Pues en la nube del NAT. Eso es lo que ellos utilizan. Entonces, esas son formas que tienen también para que esos sistemas de información estén funcionando tanto en la parte de Ethernet como en la parte de Internet. Si yo les digo, por ejemplo, por medio de un código fuente, hágame en una implementación donde me restrinja el acceso a las IPs que vienen de exterior. Entonces, ustedes ya tienen que estar en la capacidad, por ejemplo, cuando vean por allá la materia de redes y conozcan que es una IP versión 4, IP versión 6, ya tienen la capacidad de proteger ese tipo de entradas desde afuera para que nunca ingresen a sus sistemas si no es desde la parte de Ethernet. Entonces, son muchos conceptos que uno maneja acá en sistemas de información que se tienen que, pues, de alguna forma aprender porque en una empresa uno siempre lo prueban de muchas formas. Entonces, es difícil. Imagínense, según la experiencia que yo he tenido, cuando yo empecé a trabajar, yo trabajé en Pamplona, en plataforma, un año. Eso fue bueno, allá hice el proyecto y me dejaron trabajar un año y después pues me fui de allá. Allá yo llegué, yo era un simple estudiante porque yo entré a hacer la pasantía allá, listo. Cuando ya entré como profesional, una vez al jefe se le ocurrió por decirme que necesitaba configurar un servidor que él tenía ahí para que funcionara para hacer desarrollo. Y me dijo, venga, Johan, yo necesito que usted me lo configure porque yo no tengo tiempo, yo me tengo que ir para Cúcuta y en la tarde que vuelva necesito que esté funcionando. Y me dejaron solo. Y me dijeron, configúrelo. Imagínese el estrés tan difícil que me tocó a mí afrontar en ese momento, porque yo nunca había manejado un servidor para mí solo.
ni sabía configurar bien un servidor. Entonces, esos problemas los hay porque cuando yo vi redes, a mí me explicaron que yo aprendí que era la hiperversión 4, la hiperversión 6, aprendí lo de la máscara de red, todo ese tipo de cosas, pero nunca hicimos una práctica de cómo conectar 2 computadores o 3 computadores a ese servidor. Entonces, ¿qué tocó hacer? Agarrar internet y empezar a darle vueltas, sacar los manuales hasta que al fin, por ahí como a las 7 de la noche, fui capaz de medio configurar el servidor. Luego él llegó y se dio cuenta que sí estaba medio funcionando y al otro día llegó temprano y lo acabó de hacer él. Pero son cosas como que a uno lo prueban a ver si este chino sí sabe o no sabe de ingeniería de sistemas. Entonces, por eso los invito a ustedes a que hagan muchos cursos de lo que encuentren. De verdad que les va a servir más adelante. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento de lo que nosotros estamos viendo. Estos todos son experiencias que uno agarra por allá afuera. A mí, por ejemplo, en la familia, cada rato que se dañe un computador o se dañe una impresora, me llaman es a mí. Yo no soy técnico, pero a mí me llaman y pues a uno le pagan algo por eso. Le pagan a uno 20.000, 30.000 pesos por arreglar el computador, pues yo lo hago, ¿cierto? Porque en todo caso uno necesita también plata para cosas. Entonces, si uno es capaz, pues uno va ahí y uno tiene la referencia. Si uno es capaz de arreglar un computador, a uno le dicen, uy, venga, Joan, usted es como bueno para esto. Entonces se me dañó el computador por allá un vecino y dice, venga, Joan es capaz de arreglarlo y no cobra caro. Y lo llaman a usted y a usted le pagan por eso. Entonces es bueno aprender todo ese tipo de cosas. No sé, muchachos, si tengan alguna pregunta, si pues dejamos hasta acá la clase. Alcanzamos a ver hasta la diapositiva 16, pero pues para el parcial entraría hasta las 50 porque son, bueno, 50 no, hasta la 49, que sería lo de conclusiones que hay de los sistemas de información. No, pues gracias, profe. Es que el tema nos toca abarcarlo. En todo caso, alcanzamos a ver la mayoría. Aquí, ¿qué nos hizo falta? Nos hizo falta los tipos generales del sistema, los niveles. Esto es bueno para explicar también, pero está muy fácil de entender. La pirámide que siempre uno encuentra en todas las empresas. Si usted se va para una empresa de taxis, encuentra la pirámide. Si se va para una empresa de software, encuentra la pirámide. Si se va para la universidad a trabajar, encuentra la pirámide. Si usted trabaja remotamente, encuentra la pirámide, o sea, está en todas partes. Y aquí pues ya hablan de la evolución de los sistemas, desde el 50 hasta el 90 y después sigue hacia acá toda la revolución de los sistemas. Hablan qué es el enfoque técnicos y conductuales de un sistema de información. Siguen hablando de la pirámide. Y esto del costo de un sistema de información nosotros lo vimos en el triángulo, pero aquí también nos dan unas herramientas. Por ejemplo, ¿por qué es necesario estimar los costos en un proyecto de software? Entonces ahí dice, acá dice que hay técnicas para que ustedes puedan estimar los costos aparte de la pirámide, opinión de expertos, por analogía con otros sistemas, utilizando COCOMO o esta forma jerárquica de descomposición. Eso también se da ahí. Y estos factores del costo, pues sí es con la sumatoria, son modelos matemáticos que uno realiza para también, pues, uno calcular costos. Esto ya es más preciso que lo otro. Y este taller no se hace. Aquí hablan son de los sistemas gerenciales. ¿Qué son los sistemas gerenciales? ¿Cómo nacieron? ¿Y qué es lo que se hace cuando un negocio no tiene un sistema gerencial? ¿Qué es lo que le pasa al negocio? Y ya, y ahí acabamos. El tema no es difícil, el tema simplemente es de que ustedes lo lean y entiendan un poco cómo funcionan estos sistemas, ya con el conocimiento que ustedes tienen de las materias anteriores. ¿A qué se le conoce como que un sistema sea flexible, un sistema sea adaptable, que un sistema sea escalable? ¿A qué se le conoce? Todos esos conceptos pues aparecen por ahí en algunas de las diapositivas.
¿A qué se le conoce como base de datos? Que eso ustedes ya lo saben. Por aquí, ¿a qué se le conoce como motor de inferencias o reglas posibles de satisfacer en un sistema gerencial? ¿A qué se le conoce? Entonces, ese tipo de cosas está por ahí. No sé si tengan alguna pregunta o si no, pues nos vemos ya pues el sábado para el parcial. Preguntas. En todo caso, muchachos, algo que sí les quiero dejar es, uno nunca sabe todo lo que hay. En sistemas, ustedes saben que las ramas las hay por todas partes. Hay ramas de seguridad, de desarrollo, de diseño, de documentación, de todo. Lo bueno que uno puede tener como un buen ingeniero de sistemas es saber algo de cualquier cosa que le pregunten. Pero obviamente uno no sabe todo. Por eso para saber todo, pues uno nunca va a ser capaz. Para implementar, usted será violento para hacer software, pero si le preguntan de seguridad informática, queda uno en las mismas. Si usted es bueno para seguridad informática, lo más seguro es que implementación casi no le guste o no sepa. Entonces, lo bueno es saber algo, un poquito de cada cosa y verá que les va a ir muy bien en la vida profesional de ustedes. Bueno, preguntas, si no nos vamos. Voy a detener la grabación por acá.